David, si hoy te pusiera una pregunta de esas de sí o no y no hay posibilidad de decir no la respondo, te diría, en términos económicos y en lo que va hasta hoy del gobierno de López Obrador, ¿lo apruebas sí o no? Sí, Totalmente. totalmente. Y me dijiste que no podía comentar, entonces... Sí, perfecto, sí. ¿Eres tú un hombre que se... David, transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, quiero desearles que tengan un excelente día. Ya nos encontramos a domingo 23 de enero del 2022. Y señores, sabemos que uno de los personajes que pues obviamente comparte espacio con el señor Ciro Gómez Leiva es el señor que ustedes ven atrás de su pantalla, David Páramo. En reiteradas ocasiones ha sido pues ahora sí que muy duro con la gestión del presidente de la República. Y aquí en cierta forma lo que se está pues ahora sí que exhibiendo es la forma en cómo está dejando mal parada a esta oposición, que dicho sea de paso, durante toda la gestión del presidente de la República pues han dicho que se ha contraído deuda, que han dejado a México prácticamente con unas finanzas al borde de la quiebra. De igual forma, lo más reciente, con lo de la venta de Banamex, en donde empezaron a decir que simplemente esto es porque ya no se tiene confianza por parte de los empresarios, por eso es que se está viviendo esta debacle, cosa que el mismo David Páramo, en el programa que comparte con Ciro Gómez Leiva, pues directamente se lo dijo, se lo cuestionó, que no es cierto, que no mientan. Esto hasta él mismo ha dicho que le ha causado que varios de sus amistades pues obviamente lo vean con malos ojos y hasta lo hayan dejado de hablar. Pero qué bien que habla con la verdad y sobre todo qué bueno que calla las mentiras de la oposición y le da la espalda a su jefe, que es uno de los que reiteradamente se dedica a estar hablando mal del presidente de la República y sobre todo de las malas decisiones que ha hecho y que han derivado, pues según ellos, a que México vaya muy mal. En esta entrevista, que tuvo que salir en esta entrevista porque tal parece que ahí con Ciro no lo dejan expresarse de tal manera o ampliamente, se dedicó a hablar de lo que ha sido el gobierno del presidente de la República y aquí parte de ellos se los presentamos. Escuchen ustedes nada más, porque también es importante ver el punto de vista de una persona que pues está rodeado de esta gente, de esta oposición, que en reiteradas veces, si no es que la mayoría de las veces, se han dedicado a hablar mal de toda la gestión del presidente de la República. Escuchen ustedes. ¿Qué es lo que has dicho para quienes no siguen las transmisiones de imagen, en particular de Imagen Radio, tus columnas? ¿Qué has dicho que ha generado que haya esta percepción en algunos ámbitos de la izquierda o del obradorismo de que David Páramo está justificando o apoyando ciertas medidas económicas del presidente López Obrador? Es que ciertas medidas del presidente López Obrador están perfectamente bien hechas, o sea, son medidas correctas, son medidas coherentes. Te diría, por ejemplo, cómo han manejado el tema fiscal, es muy bueno, han sido prudentes con el manejo de la deuda, con algunas otras cosas que han hecho muy mal, como en el sector energético, pero hay que distinguir lo que es una cosa y es otra, y cómo marcha el gobierno. Este gobierno no marcha, desgraciadamente, mucho mejor que otros, pero tampoco marcha mucho peor que otros en materia económica. Si bien la crisis que hemos vivido ha planteado gravísimos retos, se ha empezado más o menos bien sin perder orden en las finanzas públicas. Hablabas de Luis Echeverría. Luis Echeverría sí perdió el orden en las finanzas públicas y todavía seguimos pagando las consecuencias. David, hay voces que de manera insistente y de personas que se dedican al análisis económico, digamos, que dicen pues que estamos al borde del abismo, que estamos realmente, que el presidente López Obrador en materia económica está creando las condiciones infalibles para un enorme fracaso, de lo cual nos vamos a lamentar durante décadas. ¿Lo ves así? A mí me gusta utilizar mucho la figura de la selección mexicana en los mundiales de fútbol, que nunca pasa al quinto partido. La administración del presidente López Obrador tampoco va a pasar al quinto partido. Podrán echarle la culpa al COVID, podrán decir lo que sea, pero los datos duros son que la inflación se encuentra en el nivel más alto de los últimos 30 años.
todavía muy lejos de aquella del 157% que dejó el último año del gobierno de Miguel de la Madrid. Por el otro lado, las cosas que están haciendo en materia energética están mal hechas, van a terminar siendo muy costosas. Pero insisto, no se ha perdido el orden, no se ha perdido la disciplina en el uso y la administración del gobierno. Y eso nos permite suponer que también vamos a calificar al cuarto partido, pero desgraciadamente no llegaremos al quinto. Carlos Ursúa primero y luego con críticas de muy... Ojo, bueno, él haciendo este tipo de comparación, hablando de fútbol, diciendo que prácticamente pues estaríamos igual que otros gobiernos, no vamos a pasar al quinto partido, que México nunca ha llegado. Pero algo que hay que decir, yo creo que todos estamos más que conscientes, el presidente de la República dijo que quería darle vuelta a esa situación en donde vivíamos desafortunadamente una corrupción y en donde nada más se veía pues obviamente a empresas privadas y pues obviamente lo que conlleva a estas personas que permitían eso. El interés era por parte de ellos, las ganancias era para ellos y ahorita se le está dando totalmente un giro de 360 grados para poder sentar las bases de este cambio. Entonces, que él diga que va a estar igual, pues está bien, hablando en ese sentido. El presidente lo dijo y ha sido muy reiterativo en eso. Estos 6 años iban a servir para poder sentar bases y de ahí que todo siga viento en popa. Por eso es muy importante seguir con este proceso de transformación y elegir a la persona adecuada que pueda seguir estos mismos principios, que tenga el mismo objetivo que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho sea de paso, hemos visto cómo ha empezado desde 3 años antes, pues esta guerra campal en cierta forma entre algunos actores políticos para poder ser el presidenciable al 2024. Dicho sea de paso, les invito a ver el video que vamos a subir en Pregoneros, el canal principal, en donde el mismo Dante Delgado, fíjense ustedes, perdiendo pues ahora sí que la cabeza, le da un ultimátum al presidente de la República y fíjense ustedes que revela que una persona de Morena, bueno, una persona que es posible candidato para Morena, presidenciable, que es ahora sí que una gente de confianza para el presidente de la República, lo va a traicionar y posiblemente se vaya a Movimiento Ciudadano. Mencionó a 2, pero una que muchos han catapultado como presidenciable, lo va a traicionar según Dante Delgado. Ahí les invito a verlo. Vamos a seguir escuchando esto. Muy duras a la política económica del actual régimen, luego el actual, Rogelio Ramírez de la O. La política económica se sigue manejando desde Palacio Nacional, es decir, no porque la oficina de Hacienda esté ahí, sino desde la oficina del presidente de la República. Mira, yo creo que el presidente de la República sí tiene una gran influencia, como la tienen todos los presidentes, y en este sentido, por las pláticas que he tenido con miembros del equipo hacendario del presidente, que el presidente termine escuchando, se termine entendiendo. Hay que recordar cuando estaba muy preocupado, por ejemplo, por el monto, si estaba creciendo la deuda o no, y termina entendiendo los temas. El presidente tiene una visión de país y en materia económica entiende algo que es fundamental, que deberían entender chairos y fifís. No hay políticas económicas de izquierda ni de derecha, solo hay políticas económicas bien hechas o mal hechas. Y eso no tiene que ver con la afiliación política que se puede tener o con las creencias que puede tener. En materia económica, alguien en una casa tiene o una mala administración o una buena administración, no que tenga una administración populista o neoliberal. Uno administra bien los bienes de la casa o no. Y en el caso de la política económica es similar. Se debe entender si las cosas están bien hechas o no. Y en este gobierno ha aumentado la recaudación, no ha crecido la deuda de manera desordenada, no hay graves trastornos y se ha podido enfrentar problemas serios como lo es la inflación, la más alta de los últimos 21 años, bien dentro de lo que cabe, porque no hay un desorden en las finanzas públicas. Insisto, no es de izquierda ni de derecha, no es de chayos y fifís, sino es de correcto e incorrecto. De repartir dinero a amplios segmentos de la población, lo asistencial, ¿es una buena política en términos económicos o deberían restringirse esos rubros para dedicarlos a otras cosas? Yo creo que debe haber una mezcla entre el reparto de dinero y el uso político al dinero. Debe haber una mezcla entre ayudar a los que menos tienen y que les cuesta trabajo, que necesitan un empujón para ponerse adelante, y la generación de riqueza. Si es bueno que haya apoyos, por ejemplo, a los viejitos, que ya no tienen capacidad económica y que tienen necesidades graves, por el otro lado, estarle dando beca tras beca a los más jóvenes no funciona porque no genera riqueza. Para poder dar riqueza se tiene que generar primero.
Y en este caso no se puede tomar toda una política es de un lado o es del otro, sino por acciones concretas. Yo lo que hago es análisis superiores y tomar acciones concretas. Tal medida es correcta, tal medida es incorrecta. Y yo sí creo que hay, insisto, sectores de la población que necesitan mucha más ayuda de la que tienen hoy, y hay algunos que realmente no la necesitarían. David, tú me vas a disculpar, pero yo voy a aprovechar tu presencia para... De igual forma, de esta manera seguía hablando de esta situación. Hablando, pues obviamente, de las preguntas que le hacía directamente Julio Astillero, y se derivó mayormente a estas. Con frecuencia se dice, sobre todo en las alocuciones mañaneras, David, que no ha aumentado la deuda externa de México. ¿Es así? No ha aumentado la contratación de deuda por encima de lo acordado. Hay que recordar que el Congreso autoriza la contratación de deuda. Segundo, que la deuda por sí misma va creciendo. Aunque no se contratara nueva deuda, la deuda va creciendo. El gobierno ha hecho un muy buen trabajo la Secretaría de Hacienda, que ahí no ha habido cambio en el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en ir cambiando deuda que vence pronto por deuda que tarda más en vencerse, y eso disminuye el costo. Lo importante no es cuánto debemos, sino qué capacidad tenemos para pagarlo adecuadamente. En el caso de Banamex, David, ¿qué opinas de la posibilidad de que se queden con este banco algunos de los personajes que ya se han hablado, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank o Carlos Slim, o la opción de Javier Garza Calderón a nombre de empresarios de la 4T? Mira, yo creo de entrada que Javier Garza Calderón va a tener un reto monumental para reunir a los inversionistas. Yo calculo que debe valer, Banamex en México debe valer como 15,000 millones de dólares. Y no veo que Javier Garza y este grupo tengan la potencia y la experiencia financiera. Si algo aprendimos de la estatización bancaria, de la reprivatización bancaria, es que no cualquiera puede llegar y administrar un banco. De los 18 bancos que fueron privatizados, solo uno, que es Banorte, se encuentra en la mano original. Todos los demás la perdieron porque entraron o delincuentes o gente que no les sabía. Y eso derivó en la crisis financiera de 1995 y su consecuente rescate. Creo yo que ahí están las ofertas de Banorte, que lo han manejado mucho más institucionalmente, pero sí tienen interés. Y la de Banco Azteca, que lo ha dicho primero de broma, ya luego en serio, Ricardo Salinas, que tiene interés en comprar el banco. La banca en México es un negocio de menudeo. Es un negocio en el que son muchísimas cuentas, millones de cuentas de poco dinero y que requieren muchas transacciones. Esa es la banca que sí que no le gusta, no es bueno, no le gusta en el mundo y no es bueno en el mundo y se quiere concentrar en ese tipo de banca. Bancos que están dispuestos a tener muchos clientes de 3, 4 mil pesos y darle servicio a esos clientes, es justo lo que se necesita en México para bancarizarlos y para que el país se desarrolle. En lo que no estoy de acuerdo es en esas ideas que dicen, vamos a estatizarlo, aunque sea en una parte. ¿Qué es un poco lo que propone Pablo Gómez? La idea de Pablo Gómez es decir, vamos a hacer la banca, que una parte sea el Estado y otra sean muchos inversionistas pequeños. La mejor manera de democratizar el capital de una empresa es a través de la colocación en el mercado de valores. Entonces tendría que haber una gran colocación y el grupo de control tendría que ser el Estado. Aquí se plantea una problemática a lo que propone Pablo Gómez. Uno, se va a estatizar esa parte de Banamex, lo cual convertiría en un problema gravísimo para la economía mexicana. Estatizar uno de los 3, 4 principales bancos del país, aunque sea para mantenerlo privado, plantea un problema inenarrable, o sea, un problema difícil de confianza, de tipo de cambio, de manejo de la economía. Segunda parte, que el gobierno disponga de recursos, vamos a suponer que se quedara con el 50% del nuevo banco para mantener el control. ¿De dónde saldrían los recursos? ¿A qué programas sociales habría que quitarles el dinero para que estos pudieran ser efectivos? Entonces, yo creo que no es una proposición viable, pero es una proposición al final de cuentas. También dando su punto de vista sobre esta situación que se está presentando en Banamex. Dicho sea de paso, también les había mostrado un video en donde el mismo Joaquín López Dóriga había explotado porque no desea que Banamex esté en manos de empresarios mexicanos. Esto pues obviamente va a dar mucho de qué hablar, hay que esperar en qué va a llevar la resolución. Habíamos visto también que tenía que pagar una deuda que tenía una demanda. En fin, esta situación va a dar mucho de qué hablar, lo digo. Y así cerró esta participación, escuchen ustedes. Económico, el gobierno de López Obrador, yo la campaña lo veía mal porque por lo que leía, por lo que me enteraba, por lo que platicaba. Y finalmente ha sido un buen gobierno, pero se va juzgando, insisto, hecho por hecho, como si fuera partido de béisbol, y la suma de los hechos es lo que te da el resultado final. David, ¿no serás un izquierdista de closet? Eso dicen los fifís ahora, que soy un izquierdista de closet. ¿Y tú qué dices? Con los cuales han decidido retirarme de la amistad, pero no, yo voy hecho por hecho.
Ahí está. Pues así, tal cual, él mismo lo dice, que ha recibido reclamos por parte, pues obviamente ahora de estos que se consideraban sus amigos, y ahora pues ya le dieron la espalda por estar hablando bien de esta cuarta transformación y desmintiendo esa teoría que maneja la oposición en decir que México se encuentra endeudado, que en esos 3 años se ha contraído deuda, pues se ha llevado un buen manejo en las finanzas y no hay que creer, pues obviamente, en el amarillismo que manejan. Qué bueno que al menos es sensato en esa parte de decir la verdad, conociendo el tema, y aunque le duela pues a la oposición, pues ahí se les va a uno, que pues simplemente no se vende, fue cuestionado en esa situación, que qué opina del chayote y todo esto. Él, ya para terminar y rematar, argumentó que pues le gustaría retirarse a los 75 años, siendo periodista, hablando de estos temas financieros, pero pues él no le gustaría venderse, o que le den línea, eso es lo que ha dicho. En fin. Al que no le va a gustar esta entrevista, yo creo que va a ser al señor Ciro Gómez Leiva. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable domingo. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación.